Bienvenido al arte de curar. Bienvenidos sean todos. En el día de ayer, y esto es un comentario iniciando el programa del arte de curar, vimos que salió en la noticia que en San Francisco de Macorís, pueblo importante del Cibao, había una huelga o una marcha en la ciudad de profesores y amigos de la escuela y en la cual protestaban porque una gran cantidad de niños y profesores fueron afectados por una fumigación aérea. ¿Qué sucede? Los agricultores hacen fumigaciones masivas a través de avionetas. Sin embargo, eso trajo o llevó a que niños fueran llevados a los hospitales por una intoxicación producto de esos insecticidas que se utilizan, de esos productos para controlar todo lo que puede surgir en los cultivos. ¿Por qué este comentario? Bueno, en el año 2002, la ONU y su capítulo que tiene que ver con alimentación y agricultura elaboró unos protocolos de buen uso, de cómo esos protocolos, guías y protocolos de cómo deben utilizarse esos fumigicidas, esos que se utilizan para fumigación vía aérea, y que parece que aquí se están violando. Pero posteriormente, en toda Europa, en el año 2009, se prohibió el uso de la fumigación aérea. Sin embargo, aquí en República Dominicana, en el día de ayer, San Francisco de Macorís, hubo una huelga por esa razón. Entonces, nosotros le pedimos que deban de tener mucho cuidado. Vi que uno de los ministerios ya protestó y que va a tomar medidas. Esas intoxicaciones han traído muertes. Yo mismo tuve que tratar años atrás de una fumigación que hubo en el área de Sabana de la Mar. 2 niños, uno murió aquí en la capital y gracias a Dios uno que se quedó allá en el Hospital Munza pudo sobrevivir porque diagnosticamos muy a tiempo y parece que estaba más cerca, al ser más cerca de Sabana de la Mar, ese niño no murió, pero uno de ellos murió por esa fumigación. Esos insecticidas, que muchas veces son sustancias, órganos fosforados, penetran en el cerebro, penetran en el ser humano y producen una serie de síntomas desde vómito, sudoración, calambres, taquicardia. Pero además, después de esa intoxicación aguda, que gracias a Dios parece que nadie murió, quedan efectos secundarios. Cáncer, problemas de enfermedades inmunosupresoras, procesos inflamatorios. O sea, quedan secuelas. Entonces, ¿cuál es el llamado desde el arte de curar? Ya que decimos que estamos para prevenir, ya que decimos que estamos desde este espacio para diagnosticar y tratar, que tengan mucho cuidado y que de una vez y por todas se haga aquí lo que se hizo. ¿Qué pasó? Que parece que por asunto del viento, porque eso se controla un espacio, por asunto del viento parece que llevó ese insecticida fuera del área de reacción sobre los cultivos y niños fueron afectados y maestros. Ojalá y esta experiencia negativa no vuelva a suceder. Usemos los protocolos internacionales de manejo de fumigación aérea. El arte de curar llega a RTVD. El arte de curar es prevenir, diagnosticar y tratar a tiempo. Un espacio único para una vida más plena, consciente y saludable. El arte de curar no solo es ciencia, también es sentimiento. Aprende a prevenir y cuidar tu salud y la del planeta como nunca antes. El arte de curar es información veraz, oportuna y actualizada. Para el equilibrio, prevención y transformación de tu salud con una perspectiva integral y humana. El arte de curar. Lunes a viernes de 4 a 5 p. por RTVD, tu televisión pública. Continuamos con su espacio El arte de curar y hoy tenemos con nosotros a la doctora Sorinel Adame, quien es neurocirujana pediatra del Centro Médico UCE. Doctora, bienvenida al arte de curar. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un placer saludarle a usted y a toda la televidencia de su programa, El arte de curar. Mire, antes de continuar aquí con la doctora, yo voy a pedir que me coloquen un material que traímos para ilustrar mucho mejor este tema. Adelante.
Bienvenidos sean todos ustedes a su programa El Arte de Curar, porque curar es un arte. Y tenemos el gran honor y placer de compartir con una dama que se ha destacado en el mundo de la neurocirugía. Nada más y nada menos que la doctora Zorinel Adame. Bienvenida al Arte de Curar, doctora. ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias, doctor, que siempre es grato estar aquí compartiendo con todos ustedes. Doctora, hablando de generalidades, ¿en cuáles casos debe de intervenir un neurocirujano pediátrico? Porque usted es neurocirujana de niños. Nosotros tratamos las patologías que vienen desde las congénitas, como son los disgrafismos y malformaciones espinales de la región espinal, de la columna vertebral, hidrocefalia, traumas craneales, tumores cerebrales, quistes congénitos y otras digenesias del cerebro. Eso es como a grosso modo todo lo que tratamos, patologías tanto cerebrales como de la columna y la médula espinal en niños. En niños, todo tiene que ver con eso. Los pacientes a ustedes normalmente le llegan referidos del médico pediatra, ustedes lo ven directamente, los llaman de emergencia. ¿Cómo ustedes llegan al paciente? Bueno, tenemos varias vías. Están, por ejemplo, los ginecólogos cuando detectan en una ultrasonografía diagnóstica y ven que un paciente tiene alguna malformación congénita, que ya puede ser hidrocefalia como un disgrafismo espinal, y entonces ellos nos llaman directamente para que estemos atentos al nacimiento del paciente, que si el paciente está todo ok, podemos intervenir en las primeras 24 horas cualquier patología congénita que traiga este paciente. Usted está hablando que en las primeras 24 horas de haber nacido un niño, dentro de ese plazo, ustedes están preparados para operarla, sea de una hidrocefalia o de un disgrafismo espinal, un mielomeningocele. Estamos hablando de cuando se les sale parte, ¿verdad? Como en la espaldita, esa bola. Sí, las meninges, las raíces nerviosas. Si está diagnosticado antes e incluso después de su nacimiento, las primeras 24 horas tenemos una intervención primordial para evitar la meningitis y otras patologías que se pueden exacerbar en estos pacientes. Dentro de ese mundo tan grande, yo quiero que hoy solo toquemos uno, que es el caso de los traumas craneales. Yo quiero que usted me acompañe, doctora, para que, viendo ya cuáles son los equipos que ustedes usan para un trauma craneal, entonces yo voy a pedirle que hagamos un paseíto para que la gente pueda ver cuáles son los equipos que utilizamos y qué tipo de uso le dan. En breve, continuamos. Bien, nos encontramos aquí en el área de resonancia magnética del Centro Médico UCE. Hemos querido traerla aquí, doctora, para que usted nos explique, como neurocirujana pediatra, este resonador G de última generación, ¿qué tipo de estudio usted le hacen los niños en este resonador? Podemos hacer todo tipo de estudios de resonancia magnética, como son de cráneo cerebral con y sin contraste, la angioresonancia, también estudios de columna, tanto desde la cervical hasta la sacra y coxilla. Tenemos todo tipo de estudios para poder hacer un diagnóstico preciso y a tiempo a todos nuestros pacientes. ¿Eso duele, ese estudio? No, no duele. Regularmente es un estudio que en comparación a otros estudios de imagen tiene la salvedad de que va a proteger nuestros pacientitos de lo que es la radiación. Bien, este tipo de equipo nosotros lo adquirimos porque entendemos, cuando hablaba con los neurocirujanos, siempre me decían, trata de tener la característica de ese equipo. Entonces, este equipo de resonador, ustedes ven que el grado de profundidad de la lesión, más detalle, ¿qué es lo que realmente ustedes ven? Realmente buscamos especificidad en lo que es la búsqueda de patologías a nivel cerebral y patologías de la columna para tener una mejor precisión en el diagnóstico y cómo vamos a abordar estas lesiones en el tiempo quirúrgico. Desde el punto de vista ya con nombres, ¿serán tumores? ¿Serán...? Tumores cerebrales, gliomas cerebrales, quistes cerebrales,
hidrocefalia y precisar más cuál es el origen de estas patologías. Bueno, entonces yo entiendo que ya usted vio lo que tenemos aquí y a la gente que sepa que en el Centro Médico UCE estamos con este equipo de última generación, resonador, que también, hay que decirlo, atendemos todos los seguros médicos. Vamos a continuar. Doctora, y aquí yo la veo usted en esta pantalla. ¿Qué usted está viendo ahí? ¿Puede explicar brevemente a la gente? Esta es la pantalla del resonador. Sí, estamos viendo que primero que la calidad es súper buena, la calidad de que tenemos de los estudios de resonancia magnética cerebral. Aquí vemos una lesión ocupante de espacio en la región celar que está bien delimitada, probablemente un adenoma hipofisiario. Y estos son de la gama de estudios que se pueden hacer para diagnosticar lesiones a nivel cerebral que indicamos a nuestros pacientes para descartar ciertas patologías de cráneo. Este pacientito vino con bastante cefalea y disminución de lo que es la agudeza visual. Le mandamos a hacer este estudio y bueno, comprobamos la lesión que tiene, que es una lesión mixta, heterogénea. Decimos mixta porque tiene tanto líquido como un componente heterogéneo y vemos cómo podemos visualizar perfectamente todo lo que son las estructuras cerebrales para poder hacer un mejor diagnóstico y una mejor precisión al momento del abordaje de nuestra programación quirúrgica. Bueno, el Centro Médico UCE ya está dando, ¿verdad?, soluciones al más alto nivel desde el punto de vista de imagen. Vamos a continuar a llegar a donde tenemos nuestro tomógrafo para que hablemos también algo de eso. Bien, estamos aquí en presencia de nuestro tomógrafo, también G de última generación, y estamos con la doctora Zorinel Adames. Doctora, ¿qué tipo de estudio piden ustedes los neurocirujanos pediatras aquí en el Centro Médico UCE cuando le llega a un paciente? Regularmente cuando tenemos traumas craneales en pacientes pediátricos, el estudio estándar para el diagnóstico de patologías de trauma craneal, tenemos que la primera opción es hacer una tomografía craneal para descartar que haya fracturas, lesiones intracraneales, colecciones intracraneales, y sobre todo ver que la integridad cerebral de nuestro paciente esté de acuerdo. O sea, es un estudio rápido, mínimamente invasivo, o sea, que no tiene ninguna invasión al paciente y que se puede hacer rapidito, 3-5 minutos. Un paciente pediátrico, su mamita hasta lo puede agarrar si es muy pequeño y se le hace una toma de cómo está su cerebro rápidamente. Aunque a veces piden más especializado como una angiotomografía. Claro, reconstrucciones 3D también que a veces pedimos para profundizar en las fontanelas cerradas. Aquí tenemos también el inyector para los pacientes que ameritan de inyección de medio de contraste o estudios más profundos con inyección de medio de contraste. Y saber ustedes que aunque vemos todos los seguros médicos, si tiene además SENASA contributivo, aquí usted no tiene que pagar ninguna diferencia. Doctora, vamos a hacer un cortecito para ver un estudio de un paciente que le llegó recientemente con una fractura de ping-pong, para que más o menos la gente tenga una idea o lo vea cómo se ve y qué usted hizo para resolver ese caso. Continuamos. Aquí tenemos una tomografía de cráneo en un corte axial en su fase ósea, donde solamente vemos mayormente la parte del hueso, donde evidenciamos en una paciente, en una lactante menor de 5 meses de edad que tuvo un accidente, se cayó de la cama de altura de más o menos 1,5 metros y el impacto tuvo en la región parietal del lado derecho un hundimiento del cráneo, porque los pacientitos pediátricos de meses de edad todavía no tienen el cráneo completamente osificado y es como un cartílago y por eso tienden a hundirse más. Entonces, este paciente lo resolvimos aquí en el Centro Médico UCE, hicimos una reducción de la fractura craneal a través de una craniectomía mínima y levantamos lo que es la parte del hueso para así evitar que la paciente quede con deformidades a nivel de la calota craneal. Doctora Zorinel Adames, de una vez, porque quiero sacar provecho a esto. Con mucha frecuencia escuchamos que un niño, cuando se cae de la cama, porque vamos a hablar de trauma craneal,
que no lo pueden dejar dormir. Ay, no dejes que se duerme el muchachito. Espérate, que no se puede dormir. ¿Qué es eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Es una creencia? ¿Tiene alguna razón científica para eso? Realmente es una creencia que se ha creado de que los niños, luego de un trauma craneal de altura o de donde sea que se haya golpeado el niño, debe permanecer despierto. Entonces, de allí el afán de mantenerlo activo, de mantenerlo despierto todo el tiempo. La verdad es que eso no es más que un reflejo que tiene nuestro tallo cerebral, nuestro cerebro, de adormecimiento luego de lo que es el rebote que tuvo nuestro cerebro con la tabla craneal. Cuando el cerebro hace como una interacción, un movimiento brusco, tiende a tener ese efecto somnoliento en los pacientes. Y entonces es de aquí de que no se pueden dejar dormir porque pueden tener alguna consecuencia o pueden fallecer o si tienen algo grave. Pero es totalmente normal que el paciente se sienta somnoliento luego de que el cerebro haga ese trance, de ese rebote de la tabla ósea y la parte del encéfalo. Pero entonces la pregunta es, si el niño quiere dormirse, ¿lo deben dejar dormir? Lo pueden dejar dormir. Esa es la pregunta. Lo pueden dejar dormir porque a veces los pacientes, hasta que no lo llevan al médico o pasan largas horas sin dejarlo dormir, esperando a que tengan alguna reacción, el paciente que tiene un trauma y tiene alguna consecuencia va a dar señales de inmediato. De eso vengo a hablar. O sea, una vez el niño se cae, ¿cómo los padres que no son médicos pueden más o menos saber si este niño va a repercutir ese trauma, esa caída, de una manera significativa en la vida del niño? O sea, ¿cuáles signos y síntomas son los que se pueden presentar para decir que es un trauma de importancia? Lo más importante lo primero es el mecanismo del trauma. A veces los padres no sabemos de dónde se cayó el niño, simplemente el niño llega llorando. Ver o preguntarle si alguien lo vio o preguntarle al mismo niño si puede hablar o si ya habla, de dónde se cayó y con qué se golpeó. Dependiendo del mecanismo del trauma y si vemos algún enrojecimiento, alguna tumefacción en el área del cráneo, la frente, la cara, ver y acudir al centro de salud más cercano para percatarnos de que eso no haya pasado de algo leve a algo moderado, o sea, algo más crónico o algo severo, porque dependiendo de la edad del paciente, si tenemos un paciente de meses de edad y se cae de la altura de una cama, que es aproximadamente 1 metro, podemos tener hundimientos craneales o fracturas lineales muy grandes que pueden ser de cuidado o de observación continua. Entonces, lo más recomendable es acudir a su centro de salud para poder recibir asistencia de inmediata y descartar las lesiones secundarias al trauma. Vamos a hacer una primera pausa para algunas recomendaciones y en breve retornamos. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y les recordamos que estamos conversando con la doctora Solinera Adames, neurocirujana del Centro Médico UCE. Doctora, hablábamos de que si el niño se cae, vamos al contexto de un bebé de 3, 4, 5 meses, hay un hundimiento, ustedes le llaman fractura en ping-pong, que es como cuando el cráneo se hunde a sí mismo. Sí. Ustedes lo llevan a cirugía, ¿por qué? Sí, se lleva a cirugía regularmente porque esos hundimientos tienden a deformar lo que es el cráneo. Entonces se ve ese hundimiento que no se va a elevar solo, porque ya eso es un cartílago que está en proceso de osificación, dependiendo la edad o los meses que tenga el paciente. Y siempre, en un 99% de los casos, amerita el levantamiento de esa fractura. O sea, esas fracturas, esos hundimientos, tienen que ser levantados porque no lo va a hacer por sí solo. El cráneo tiene la capacidad de empujar el cráneo, pero hasta cierta edad, hasta 1 o 2 meses y dependiendo del hundimiento, porque regularmente son hundimientos, los niños se dan con esquinas, se dan bruscamente y se hunde. Y esas esquirlas óseas, que a veces son esquinitas pequeñitas, hacen laceraciones en lo que es la dura madre y hasta el cerebro. Entonces, por esto hay que levantar esas fracturas y hacer reducciones de las mismas. Bueno, cuando la doctora decía dura madre, recuérdense que el cerebro tiene 3 capas, dura madre, pía madre, aracnoide. Entonces, que son las que recubren el cerebro. Que son 3 hojas que van por encima del cerebro
y que lo cubren, que lo ¿verdad? protegen. Hay esa tabla ósea fuerte, hay un dípolo, una parte del medio, una tabla interna, y entonces todo eso, cuando vienen esos traumas, como quiera, se afecta. Claro que sí. Doctora, muchos accidentes de tránsito. Muchísimos. Y vemos niños envueltos que vuelan por una ventana porque además no lo amarran en la parte de atrás. Dígame usted que está también en un hospital de traumatología, la experiencia suya, que uno, aunque las leyes lo dicen, la gente no quiere entender que los niños detrás de 12 años, por debajo de 12 años de edad, no pueden estar montados delante. Deben ir detrás y amarrados a su cinturón o su silla que amerite. Tenemos muchos casos dolorosos, incluso hasta de hijos de colegas que han llegado a nuestras emergencias que con los niños sueltos detrás. Entonces, no nos podemos confiar porque tenemos un tránsito un poco caótico y nuestros niños ameritan tener seguridad. Y es de aquí que nosotros como padres tenemos que tener la conciencia de también concientizarlos a ellos y decirles, tienes que estar amarrado, si no vas amarrado no puedes ir en el carro. Y poner eso como una regla de que cada día los pacientes pediátricos sepan de que es para salvaguardar sus vidas, porque cualquier topadito que un carro le haga a otro por detrás puede causar una colisión de que el paciente pediátrico vaya hacia adelante, incluso atraviese el cristal de adelante y causarle no solamente un accidente severo que lo deje incapacitado, sino causarle la muerte. Así es, así es. Hemos sido testigos presenciales de accidentes donde niños han salido y han muerto. O sea, eso lo hemos visto. Y lo vemos cada día. Sí. En accidentes de motocicleta, niños en motocicletas sin cascos. Entonces, el que va en el vehículo de motor tiene un casco. Entonces, el niño va sin casco. Salen de la escuela y se transportan hasta su casa, hasta a lejanías muy cercanas de metros, de 100 metros, 50 metros, y pasan accidentes catastróficos. Y la mayoría de las veces lleva el casco en el codo. Sí, o en el codo, que también ese es como el brazalete del motorizado aquí. Doctora, ¿cuál es la cirugía o la neurocirugía pediátrica más frecuente en este país? Bueno, tenemos los traumas craneales en primer lugar. O sea, los traumas craneales representan el primer lugar de las cirugías de neurocirugía pediátrica, porque cada día tenemos accidentes voluntarios e involuntarios con pacientes pediátricos. O aquí o en América Latina. Eso es global, porque los pacientes pediátricos, por la edad y la hiperactividad, tienden a tener muchos accidentes desde la escolaridad, desde la escuela hasta su propia casa. Dice un dicho popular que hay que tratar de que los niños hasta los 5 años permanezcan vivos, porque es que se suben en los muebles, se suben en las sillas, se lanzan de las esplanadas, de las mesas, o sea, no pueden estar tranquilos. Y cualquier trauma puede perdurar o pernotar en la cabeza o en la columna del paciente y afectarlo. Ahora que usted habla de columna, porque no solo hay traumas craneales, sino también raquimedulares. También en la parte que recubre la médula espinal está por una cantidad de vértebras, ¿verdad? Sí. Que llamamos columna vertebral. ¿Ha tenido también traumas de columna? Claro que sí, los más frecuentes son los de columna cervical, los famosos latigazos, que pasan principalmente en los vehículos de motor cuando el paciente está sentado detrás y el vehículo acelera y desacelera de forma brusca y el paciente tiende a lanzarse hacia adelante y hacia atrás, produciendo una inflamación en los músculos del cuello, principalmente en los esternocleidomastoides y estos músculos laterales, y hace que el paciente tenga un estiramiento brusco y esto produzca un dolor incontrolable que lleve al paciente a hacerle estudios más profundos, incluso para ver si tiene alguna patología no aparente en ese momento. ¿Qué importancia tiene el manejo del tiempo entre un trauma de importancia y recibir la atención? Porque a veces la gente pierde tiempo. Sí. Y entiendo que, imagínese que se esté produciendo una hemorragia intracraneal, silenciosa, porque a veces no ven que está una fractura con exposición o una herida abierta, pero ha tenido una contusión muy fuerte que puede afectar. Bueno, es vital la llegada al centro de salud y el observar los signos de alarma urgente, como son las pupilas, hacer un estudio de cráneo, control adecuado a tiempo, o sea, hacer una tomografía de inmediato para ver que no haya secuelas
o haya mayor trauma en el cerebro, que haya afectado el cerebro, no solamente la parte ósea, sino también la parte cerebral, y ver qué compromiso tiene, porque de allí va a ver el Glasgow del paciente, o sea, qué Glasgow tiene ese paciente cuando llega, porque hay pacientes que llegan activos, que llegan hablando y de repente dejan de hablar. Pero la gente no sabe lo que es un Glasgow, doctora, y Bueno, estamos hablando para ese público. ¿Qué es lo que es un Glasgow? El Glasgow es el nivel de conciencia con que llega el paciente. Es el nivel de conciencia con que nos llega, si llega hablando, si llega somnoliento, si está moviendo las extremidades, si tiene alguna imposibilidad para hablar, para moverse, para expresarse. Entonces nosotros tenemos una tabla que se llama la escala de Glasgow, que en la infancia, en los pacientes que tienen menos de 1 año, se llama escala de Adelaide, que la usamos en pediatría, porque son pacientes que, aunque no hablan, no se pueden comunicar, pero te hacen señas o te dicen dónde le duele, o tú le ves alguna laceración. Entonces el habla no la podemos, en los pacientes que tienen menos de 1 año, no podemos valorarla. Fuera de los traumas, que es el tema principal, sabemos que también aquí hay algunos niños que nacen con algunos defectos en la columna vertebral. Como nosotros llamamos, mielomeningocele, los disrafismos espinales. Que son los disrafismos espinales. Ustedes también bregan con eso y sobre todo el tiempo, vuelvo y digo. O sea, cuando un bebé a veces se diagnostica desde el embarazo, Sí. ¿ustedes trabajan entonces con los ginecólogos aparte? Sí, trabajamos en conjunto. Últimamente hemos hecho una alianza estratégica para que esos pacientes que son diagnosticados desde el vientre de su madre reciban atención inmediata en las primeras 24 horas y su caso sea resuelto, para así evitar las lesiones secundarias y las consecuencias secundarias, como son la meningitis en los pacientes que tienen las disrafias espinales en la columna vertebral. Evidentemente una complicación que yo como pediatra le puedo decir que es temible, porque no es más que la inflamación de las meninges producido por bacterias que entran y que a través del defecto. Y que el líquido, exacto, el líquido cefalorraquídeo entonces se infecta y eso sube al cerebro y produce convulsiones, produce una serie de cosas que ponen en peligro la vida del paciente. Y la integridad del paciente. Considerablemente. Claro. ¿Qué no hacer? Ahora voy con qué no hacer cuando hay un trauma craneal que la gente hace. ¿Qué no debe hacer? Bueno, ¿qué no hacer? Ponerle mantequilla con sal a los pacientes. ¿Cómo va a ser? Eso es popular aquí. ¿Usted está en contra de que le pongan como si fuera un pan mantequilla? Totalmente. Eso de ponerle mantequilla con sal, eso no va a hacer nada ni actuar en nada en el golpe del paciente. Usted va a tener problemas con las abuelas, doctora. Usted va a tener problemas con las abuelas porque de una vez cogen mantequilla y lo sazonan. Colocarle analgésicos tipo diclofenac, o sea, nada que pueda, ese hematoma que usted cree que se va a desbaratar sin usted saber si tiene una fractura diastazada, o sea, una fractura abierta adentro, no puede colocarle ningún antitrombótico, o sea, ningún anticoagulante a este paciente. Eso es regular aquí en las emergencias pediátricas. Colocar inmediatamente un ungüento para que baje la inflamación del golpe. No, hielo, solo hielo. Tenemos un paciente con un hematoma subgaleal, como nosotros decimos científicamente, y lo que debemos de hacer es solamente colocar hielo en el área, hielo un poquito con un pañito. ¿Qué va a hacer el hielo? Una compresa del hielo. El hielo lo que hace es hacer ese efecto antiinflamatorio que necesitamos, sin deshacer el coágulo y que éste se desbarate y pueda entrar por la fractura. Si el paciente tiene una fractura y ese coágulo yo lo vuelvo líquido, lo vuelvo ligero, entra a través de la fractura y me puede causar un hematoma epidural secundario A que no tenía el paciente. Estamos hablando al momento del trauma. Hay una mayor hemorragia, o sea, claro, puede haber abre una los vasos hemorragia sanguíneos, liquea más sangre claro. y lo complica más. Claro, y puede complicarlo hasta llevarlo a cirugía que no debió de ser en un principio. Bueno, ustedes están escuchando, está hablando una voz autorizada en la neurocirugía pediátrica. Se cayó un niño, tiene, como dice la gente, un chichón, porque así que le dicen, sí. No se vaya a ponerle mantequilla y sal, llévelo, hágale mínimamente una radiografía y si el médico, inclusive por la escala de Glasgow, entiende que debe hacerse una tomografía o un estudio posterior, pues evidentemente debe de hacerlo para que tenga un mejor pronóstico. Y que lo ideal es que los pacientes por debajo de 1 año de edad
no importa el mecanismo del trauma, si se dio en la cabecita deben de hacerle una tomografía. Porque los pacientes que tienen la fontanela abierta, que es lo que nosotros decimos la mollerita, eso, mientras se puede ocultar cualquier hemorragia subdural, epidural, o sea, sangre dentro del cerebro y no presentar ningún síntoma, ya que tiene la mollerita abierta y eso permite que el cráneo se expanda un poquito más. Doctora, yo veo que ustedes a veces indican lo que es una sonografía transfontanelar, o sea, agarran y ponen el transductor Del sonógrafo. Por aquí arriba. ¿Qué ustedes buscan en ese tipo de estudios? Bueno, ya eso, aquí es un protocolo que en las maternidades y los ginecólogos y ya los perinatólogos indiquen inmediatamente al nacer en el primer mes de vida estudios de rigor para descartar patologías del recién nacido, como las ventriculomegalias, las hidrocefalias, las disgenesias y agenesias de cualquier estructura del cerebro. O sea, que descartar de que haya quistes, hemorragias intracerebrales del prematuro, que haya lesiones cerebrales y todo eso. Es como un protocolo para descartar patologías cerebrales en el primer momento de la vida. Y eso está súper bien, porque así descartamos y vemos, porque hay muchos niños que, voy a hacer el comentario, me llegan muchos niños con quistes subependimarios. Como ya es un protocolo hacerle la sonografía transfontanelar, llegan muchos quistes. Estos quistes pueden pasar a un segundo grado y pasar a ser quistes reales. La mayoría de ellos son, como el niño todavía tiene su cerebro en formación y está tan pequeño, tiene menos de un mes, pueden aparecer pequeñas lagunas cerebrales y estos pueden llamarse quistes. Por eso es bueno descartar de que sean patologías secundarias o de los plexos coroideos, porque regularmente eso es lo que vemos, el ventrículo, vemos dentro de la cavidad ventricular y descartamos cualquier patología que haya dentro de la cavidad ventricular. Bien, bueno, estamos conversando con la doctora Sorinel. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Continuamos con su programa El Arte de Curar, que más que un programa, vean esto como una propuesta semanal donde le damos la orientación correcta, oportuna, adecuada y apegada a la ciencia médica actualizada del día de hoy. Valga la redundancia, actualizada del día de hoy, pero sí, nos cuidamos desde aquí, desde El Arte de Curar, trae los especialistas más preparados del área. Doctora, quiero saber un poquito de usted también, porque, bueno, Sorinel Adame, ¿de dónde usted estudió? ¿Dónde hizo su especialidad? ¿Dónde fue su entrenamiento? ¿Me puede explicar? Bueno, yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hice mis estudios de medicina general y luego me fui a Venezuela, donde hice 1 año de cirugía general y luego 5 años de neurocirugía pediátrica en el Hospital José Manuel de los Ríos en Caracas. Ahí hice mi formación de neurocirugía pediátrica y estamos a la orden siempre y ya en formación para hacer cirugía de la epilepsia muy pronto. Aunque ella no lo diga, yo puedo decir que es un gran ser humano porque lo he visto. No solo tengo al lado una gran profesional de la neurocirugía pediátrica, sino con un corazón para servirle al pueblo dominicano. Y eso lo digo porque he podido contactarlo. En el tiempo que tengo tratando a la doctora, veo que ella primero piensa en el paciente y luego cualquier cosa que venga detrás. Así que yo espero que Dios le bendiga por eso, doctora, o le siga bendiciendo. Amén. Doctora, usted habló ahorita de hidrocefalia. ¿Por qué la hidrocefalia? Y que la gente lo entienda, porque es líquido, agua, líquido, dentro de la cabeza y vemos que al bebé o al niño comienza poniéndose en la cabeza más grande que a los demás y comienza a decir, eso es el abuelo que era cacón, eso era el tío. Pero sin embargo, al final, cuando ya las dimensiones llaman la atención y el pediatra está midiendo la circunferencia craneal y nosotros tenemos una tabla y vemos que no, que se está saliendo del percentil que debe de tener ese bebé. ¿Por qué esto y qué ustedes hacen en ese caso?
Bueno, primero hacer como la salvedad de que la hidrocefalia no es una enfermedad, no es un síndrome, no es algo malo. La hidrocefalia es una condición con la que nace el paciente, que puede ser congénita o puede ser adquirida. El paciente o adquiere la patología por algo secundario en su cerebro que está obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo, o es congénita porque en los pacientes prematuros, donde hay una inmadurez de lo que es los plexos coroideos, se puede dar esta condición. O sea, se da la condición de que por la inmadurez sangra un poco los plexos coroideos y eso entapona los conductos por donde sale el líquido, porque allí, en los plexos coroideos de los ventrículos laterales del cerebro, es donde se produce el líquido cefalorraquídeo, que se produce por minuto, doctor, por minuto, por segundo, por hora, y tiene sus cantidades, y que en el día recircula de 2 a 3 veces en el ser humano, en un ser humano normal, y que un trastorno en lo que es la circulación, como son las meningitis en el recién nacido, pueden causar hidrocefalia. Pero la hidrocefalia es una enfermedad que, si se diagnostica a tiempo, el paciente puede vivir su vida tanto cognitivamente como intelectualmente normal, ser un paciente normal. Un paciente con hidrocefalia no te impide tú tener hijos, ir a la universidad, ir a la escuela. Un paciente con hidrocefalia tiene una condición que tratar, porque el líquido obviamente no se puede quedar dentro del cerebro, sino que debe de circular, ¿verdad? Tiene que tener su circulación normal, pero eso lo podemos hablar en otro programa, porque la hidrocefalia es un tema tan extenso y a la vez tan bonito y tan educativo para eso, porque cada día hay más pacientes con consecuencias de hidrocefalia secundaria, hidrocefalia congénita. Y los padres se agobian porque dicen, Dios mío, tengo este paciente con esta condición. Pero quiero que sepan que la hidrocefalia diagnosticada a tiempo es una patología que puede tener cura y que no debe de causarle ningún efecto secundario al paciente. Usted vendrá varias veces a este programa, pero hoy estamos hablando de algunas generalidades y sé que me debe hacer un programa exclusivo de hidrocefalia, un programa donde vamos a hablar de tumores cerebrales. A veces son cosas que uno no quiere tratar, pero debe de orientar a la gente. Sí, porque también ustedes intervienen cuando hay alguna masa ocupando espacio. Sí. Los tumores cerebrales, que son los más frecuentes en la edad pediátrica, después de las leucemias. Imagínense, acuérdense que las leucemias tienen que ver con, la gente le dice, un cáncer en la sangre, y posteriormente, en número de estadística, vienen los tumores cerebrales. Hablando otra vez del tema trauma craneal, que es el tema que nos ocupa, y se lo voy a decir, ¿usted trabaja con los seguros médicos, doctora? Claro que sí, trabajamos con todos los seguros médicos en el Centro Médico UCE. Sí, y recordar que allá en el Centro Médico UCE, esto lo voy a decir con responsabilidad, las pacientes que tienen SENASA contributivo no pagan ninguna diferencia. Oiga bien, lo estoy diciendo, no pagan ninguna diferencia en cuanto a estudios de laboratorio de imágenes, ni tampoco cirugías, ya que damos cobertura completa. Así que iniciamos también la remodelación del exterior ayer. Vamos a poner ese centro lindísimo para que todos ustedes y además tenemos todos los estudios de imágenes necesarios para diagnosticar a tiempo a todos nuestros pacientes. Bueno, usted pudo ver ayer y parte demostró, solamente tomamos 2, el tomógrafo y el resonador, pero de última generación, 24 horas de imágenes por tomografía, que eso es muy importante que la gente lo sepa, 24 horas. 24 horas. No importa la hora que usted llegue, tienen que hacerse una tomografía y entonces, y sin pagar un centavo de diferencia, si tiene SENASA contributivo. Yo creo que es una buena noticia que le estamos dando al pueblo dominicano. Habló ahorita de fracturas lineales. Nos quedan un par de minutos, pero antes yo quiero, ¿cuál es, dentro de la fractura lineal, cuál es el área con que más frecuencia se presentan y qué representa de riesgo
para ese paciente? En 2 minutos, dígame eso porque luego volvemos a otro punto. Bueno, las fracturas más comunes son las fracturas a nivel frontal. Los pacientes pediátricos casi siempre se dan más comúnmente en la frente y ahí tenemos una arteria que siempre nos da comidilla, que puede ser la principal causante de los hematomas epidurales. Cuando los pacientes se dan principalmente a nivel frontal, debemos de tener cierto cuidado porque una fractura a este nivel puede causar un sangrado intracraneal. Y principalmente también a nivel temporoparietal, esta área de aquí, los pacientes pediátricos también es muy frecuente las fracturas lineales, principalmente en el temporal, porque estas fracturas tienden a extenderse. O sea, no tiende solamente a ser una fractura localizada, sino que estas pueden caminar y subir hasta línea media incluso. O sea, usted se da un golpe a nivel temporal y como el hueso es tan frágil ahí en la escama del temporal, puede causar que esta fractura camine un poquito y llegue hasta línea media o hasta donde le permita. Vamos a hacer una pequeña pausa de recomendaciones y en breve retornamos. Continuamos ya en la última etapa de este programa, El Arte de Curar, con la doctora Sorinel Adame. Doctora, hemos dado mucha información muy útil a la población, pero quiero que, como de una manera resumida, dé algunas recomendaciones finales. Bueno, la recomendación principal es que a nuestros padres, que los niños no se acuestan en la cama, no se dejan solo un segundo, porque todos los padres llegan, fue que un minuto pestañé y se cayó. Esa es la historia de todos los padres. Los niños no se ponen en sillas de comer sin ajustar el cinturón. Los bebés no se pueden dejar, por más que usted crea que no se va a mover, en un coche sin cinturón. No pueden estar en los vehículos sin cinturón. La principal es la seguridad de nuestros niños. Un descuido mínimo de un segundo puede causar el fallecimiento o un trauma que imposibilite la vida de un menor. Entonces, si nosotros somos los responsables de salvaguardar sus vidas, debemos de tratar de cuidarlos y de que si lo vamos a hacer, de hacerlo bien. Por favor, los niños no van en literas encima de las camas que se caen. ¿Cómo un niño de 2 años se cae de un segundo piso de una cama? O sea, no es posible, no es justificable. Entonces, después nosotros como padres tenemos ese sentimiento de culpa. Evitemos que nuestros niños se caigan cuando están a disposición de nosotros, porque si ya son niños más grandecitos, de 5, 4, que ya se pueden defender, ya bueno, ya eso no depende de nosotros, pero cuando los niños están de meses, tratar de asegurarlos en esas cunas, en esos corrales y delimitar los peligros que están cerca de ellos. Esa es como la mayor recomendación. La ciudad ha ido creciendo hacia arriba. Cuando el niño esté en una galería, fíjese, si le cabe la cabeza, se va el cuerpo. Señores, hemos llegado ya a la parte final de su programa El Arte de Curar. Agradecemos a la doctora Sorinel Adame. Doctora, para finalizar, su teléfono y dónde lo encuentra la gente allá en el Centro Médico UCE. Bueno, estamos en el Centro Médico UCE, en el consultorio 101 de las residencias 1. Estamos para servirle allá con los teléfonos 809-641-6241. Ya le escucharon. Señores, será hasta entonces. Muchísimas gracias por su compañía y le esperamos en un próximo programa. Hasta entonces.